Una niña subió a una montaña, un monte, con dos niñas y su objetivo era recoger un poco de leña para poder hacer de comer. Y de pronto en este estar en la labor de recoger un poco de leña, vio que allí en una cueva los árboles no se movían y así de improviso comenzó a ver una señora vestida de blanco, también con el ornamento, como en el color azul, y ella pues quedó totalmente impávida allí, con la fuerza de la mirada, con el corazón, y ella misma nos cuenta. Le preguntó a las niñas si habían visto algo, ellas no vieron y descubrieron que la señora, ella misma vio cómo la señora movía los labios y pasaba las cuentas del rosario. Ella nos cuenta que metió la manito allí al bolsillo y sacó la camándula y comenzó también a rezar como ella, y había un silencio, pero ella no era capaz, la niña no era capaz ni de persignarse y estaba allí en un momento, ya lo comprendiste, de contemplación. Y este lugar se llama Massabielle, cerca a Lourdes, en Francia, y ha sido un día del año 1858. Y la señora, dice la niña, en una carta que ha escrito propiamente, la niña llamada Bernarda Subirús, cuenta cómo la señora le habló solo a la tercera vez. Dice ella misma, al tercer día. Y es importante que tengas en cuenta esta tercera vez. 3. ¿Por qué? Porque ahí ya nosotros comenzamos a entender la revelación de la señora, la Santísima Virgen María, que le habla. Ahora le habló a la niña, a Bernadette, diciéndole: soy la Inmaculada Concepción. Pero la niña no sabía que se había determinado en la iglesia el dogma de la Inmaculada Concepción. Comienzas a unir los detalles históricos y de revelación, y comienzas a comprender que allí ha sucedido pues no solo algo maravilloso, es la revelación del amor de Dios, que la señora, Nuestra Señora, le pide a la niña que le diga a los presbíteros que allí en este lugar debe ser construida una capilla para la adoración, para rezar por todos los pecadores. Hay una llamada a la conversión, y también de una manera especial sería la manifestación, la curación de los enfermos, rezar por los enfermos. Solo que hay un detalle que a ti y a mí seguramente nos impresiona. Nuestra Señora le pide a la niña beber agua, y la niña comienza a mirar y no hay un lugar. Ella pasa cerca el río Gave y ahora ella corre a tomar agua del río Gave, pero la señora le indica que es en otro lugar, solo que este lugar es fangoso. Escucha bien: tierra mezclada con agua. Aquí ya inmediatamente comienzas a escuchar el Génesis, como Dios de la tierra, que se dice Adamaj, crea al hombre, Adán, y empiezas a descubrir que el agua tiene un significado profundo, tierra envuelta en el agua, y que Adán, el hombre que viene de la tierra, solo podría alcanzar la plenitud de su vida cuando fuese envuelto en el agua que es la vida de Dios. Ya caíste bien en tu mente y en tu corazón. El bautismo. El bautismo es la vida de Dios, el agua que intrínsecamente, dentro, toma la tierra, es decir, al hombre hecho de tierra, y comienzas a comprender que solo allí entra la plenitud del ser humano, entra la plenitud. Y creo que ya el Salmo ha tocado las fibras de tu corazón cuando
como un grito, nos ha dicho: tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornen, hijos de Adán. Salmo 89. Retornen, hijos de Adán. ¿Y qué significa este retornen? Este retornen es la redención, volver. ¿Y qué significa este volver? Es: retornen, hijos de Adán, al amor primero, al origen en que fuimos creados, los seres humanos, para alcanzar la vida. Este retornen ahora nos hace mirar la redención, la creación que necesitó la redención. ¿Por qué? Por causa de aquel engaño terrible en que fue sumergido el hombre, la humanidad, Adán y Eva, por el engaño de la serpiente, el animal más astuto. Pero aquí nos fijamos en la serpiente. La serpiente tiene un carácter mitológico, y dentro de la mitología la serpiente tiene la característica o la categoría de ser Dios. O sea, la serpiente es una divinidad. Solo que cuando escuchas el libro del Génesis, ahora te das cuenta de un detalle de la palabra. ¿Lo escuchaste? La serpiente era el animal más astuto, la más astuta, escucha, que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Aquí hay un movimiento que es necesario que lo comprendas. La serpiente aparece en el libro del Génesis como otra criatura más. No es Dios. Escucha bien eso, escucha. No es Dios. En la mitología, la serpiente tiene divinidad. Pero ojo que el autor bíblico le coloca a la serpiente las palabras de engaño a la humanidad. Y esta palabra de la serpiente engaña a la humanidad entera, haciéndole creer que Dios es un mentiroso. Atentos, Dios es un mentiroso, porque ante la orden prohibido comer de este árbol, la serpiente, palabra de la serpiente, le dice: no es cierto que van a morir. Cuando hemos comprendido la naturaleza de esta palabra, de esta mentira que se llama la mentira primordial, no es cierto, no morirás. Y ante este no es cierto, no morirás, la humanidad cae. ¿En qué cae, hermanos míos? ¿En qué cae? En la soberbia, el pecado original. ¿Y cuál es la soberbia? El hacerse como Dios. Lo dice la serpiente: es que Dios es celoso y sabe que cuando ustedes coman de este árbol en el centro del jardín, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, serán como dioses. Y este dioses, tú te fijas bien en la escritura, y aparece con minúscula. Por tanto, no dice serán como Dios con mayúscula. Serán como dioses, ahí viene el engaño. Serán como dioses con minúscula. Ya le engañó a tal punto que le metió una mentira llevándola a la muerte. ¿Cuál es la muerte? A que por engaño, Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, por envidia del diablo, dice la escritura, entró la muerte. Y la muerte es que ahora el ser humano se hace Dios, con minúscula, se hace Dios. Es decir, que se hace juez del bien y del mal. El ser humano se hace juez del bien y del mal, o sea que el mismo ser humano determina qué es bueno y qué es malo. Sin Dios, ahí es donde aparece la visión del árbol de la vida, que significa la voluntad de Dios. Por tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Y el engaño de la serpiente es meter al hombre en las decisiones frente a sí mismo, frente a la historia y frente al bien y el mal, sin Dios, quitándole la voluntad divina. Y esto lo hizo caer en la muerte. El salario del pecado es la muerte. Este es el pecado. Ruptura
que no es solo una imperfección. El pecado no es solo una imperfección. El pecado no es solo una pequeña transgresión de fuera. Hermanos, escúchenme. El pecado, como lo has escuchado ahora ya en el texto del Génesis, el pecado es una destrucción poderosa, porque tiene poder destruir el ser del ser humano, el ser. O sea, le destruye su naturaleza. No es como un barniz desde fuera, es que le destruye desde dentro. Por eso desde dentro destruye la vida y le hace morir. Ahora comprendes por qué Dios le ha dicho: no comas de este árbol, so pena de muerte, morirás. Este morir es perder su ser, perder su naturaleza, perder la imagen de Dios en la cual fue creado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta desnudez original, que es de la infancia, donde no hay malicia, ahora se convierte en una desnudez vergonzosa. Ahora ya es una dimensión moral que destruye, ahora que tiene malicia. Este chametz en hebreo, un instinto malvado que destruye el ser, y por tanto, si destruye el ser, destruye la mirada y la convierte en una mirada impura. Destruye los pensamientos, y destruyendo los pensamientos acaban con la conciencia. Y la conciencia del ser humano termina siendo errónea, equivocada, a la cual sigue la voluntad. Y la voluntad que sigue la conciencia errónea, ahora termina siendo su propia voluntad, sin criterio divino, sino con solo criterio limitado humano. Ahora entonces comprendemos mejor por qué Dios expulsa del paraíso, por qué saca del paraíso. Hay que tener en cuenta que sale del paraíso significa, con las palabras que Dios dice: ahora el ser humano ha llegado a ser Dios con minúscula. No vaya a ser que alargue la mano y toque el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, con un ser, hombre, limitado, con solo sus criterios humanos y solo su voluntad, no vaya a ser que viva para siempre totalmente muerto. Ahora comprendes, coloca dos querubines con espadas llameantes, que va a tomar un significado precioso. Solamente cuando este hombre, este ser humano, contemple la espada de la verdad, que tiene fuego, y el fuego es el Espíritu Santo, solo cuando se deje impregnar por la palabra, volverá a tener la vida. Como cuando tú, que estás enojado con una persona, ¿qué es lo primero que haces cuando te enojas? ¿Qué es lo primero que haces? Le niegas la palabra, le volteas la cara, le das la espalda, no le hablas. Esta realidad es que solo la reconciliación se va a llegar a efectuar con la palabra. Ahora caes en cuenta, claro, el prólogo de San Juan nos dice: al principio, en el principio estaba la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Ahora, esta palabra se hace carne. Versículo 14 del capítulo 1 de San Juan: acampa entre nosotros tomando nuestra carne. ¿Para qué? Para que, haciéndose visible la palabra de Dios, nos reconciliara de nuevo con el Padre. Solo que esa reconciliación solo podría ser hecha destruyendo el engaño de Satanás, destruyendo la muerte, que es lo que entra por la envidia del diablo, que divide las dos voluntades. Ahora lo comprendes bien. Diablo te destruye las dos voluntades, quiere decir que solo te deja actuando con la voluntad humana. Cuando el hombre, el ser humano, y mira el momento histórico hoy, ahora,
actúa solo con su voluntad, ahora destruye su ser. ¿Has visto las pancartas en que están saliendo muchas mujeres? Lo estás viendo en las redes con un letrero grande. Mi cuerpo es mío, mi vientre es mío y yo hago lo que se me dé la gana con lo que hay en mi vientre. Es el yo a la enésima potencia. Es la soberbia que se hace Dios con minúscula. Se está haciendo Dios de sí misma, dueña de la vida y de la muerte. El hombre, el ser humano, Adán y Eva, o sea, el ser humano, dueño de la vida y de la muerte, se hace Dios. Y así todo pecado es porque te haces Dios con minúscula. Todo pecado que aparece como apetitoso a la vista, aparece como bueno para comer y excelente para ganar sabiduría, y luego terminas en la muerte. Ahora entonces, este salir del paraíso tiene un detalle impresionante, hermanos míos, que quisiera lo vieras. Por eso te lo anuncio. Dios dejó desnudo al hombre Adán, dejó desnuda a la mujer Eva, madre de los vivientes, y les abandonó al poder de la muerte que le ha causado el pecado. ¿Qué respondes? Los abandonó. Los sacó del paraíso y los abandonó. ¿Tú qué dices? Exacto, no los abandonó, no nos abandonó. El Salmo 137 le clama, no nos abandones. No lo abandonó. ¿Cuánto amor de Dios? Si has visto el amor de Dios ahí. ¿Y qué hizo para no abandonarlos? ¿Qué hizo? El mismo Dios lo vistió. Le puso él mismo, Dios le pone el vestido. ¿Qué vestido le coloca? Es hermoso cuando tú entras en este texto y dice, los vistió con unas pieles que ya empieza a preparar, escúchame bien, el vestido. Cuando pueda contemplar la espada llameante, el Espíritu Santo ahora tendrá un nuevo vestido. El vestido del bautismo, la vestidura blanca. Ahora comprendes, se te abren los ojos. El vestido nuevo, blanco. Bernadette de Subirús ve vestida a Nuestra Señora blanco. Y ahora se nos revela en Nuestra Señora el protoevangelio, que lo acabas de escuchar. Cuando Dios, él mismo, el juez, porque es el dueño de la vida y de la muerte, el que tiene el bien y el mal, conocedor porque es Dios. Ahora, al llamar a juicio a Adán, a llamar a juicio a Eva, también incluye la serpiente, porque cada uno le echa la culpa al otro. ¿Dónde estás, Adán? Significa, ¿dónde has caído? Y ahora él se excusa y dice, la mujer que tú me diste. Ahora, ¿a quién le echó la culpa? ¿A quién? A Dios. Cuando tú y yo caemos en el pecado, no reconocemos nuestras culpas. Hemos rezado, ¿para qué? Por ti, Virgen María, por tu intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. O sea, reconozcamos de dónde viene, la raíz de donde viene nuestro pecado, de la soberbia. Y Dios anuncia, al señalar a la mujer le dice, esta serpiente que se arrastra, Dios la condena a arrastrarse. ¿Ves todo el sentido del estar arrastrándose por tierra? La condición del pecado, ahora lo anuncia. El Señor Dios ahora anunció y le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Y viene el primer evangelio. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? El Hijo, Jesucristo. Esta te aplastará la cabeza, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con 12 estrellas, y queda destruido
el enemigo, el dragón, cuando tú la hieras en el talón. Y así se cumple en Jesucristo. Y así como Eva había tomado del árbol y comió, ojo a los dos verbos, tomó y comió, ahora Dios le está anunciando que llegará el día en que podrá tomar y comer de un nuevo árbol. Ahora comprende, se te abren los ojos, se te abre tu corazón. Este nuevo árbol es Jesucristo. ¿Cuándo? En la Eucaristía. Cuando encuentra muchos hombres y mujeres que no tienen que comer en un desierto despoblado, y pone a los discípulos en un diálogo a plantearse, como a ti y a mí ahora, no tienen que comer. Los llama aparte y les dice: siento compasión. Compasión es entrañablemente desde sus entrañas. Tengo dolor porque no tienen que comer. Ese no tienen que comer significa: tienen hambre de vida, hambre de infinito, hambre de cielo. No tienen que comer. Y ahora el único que puede dar, satisfacer, saciar la sed de infinito, la sed de cielo, es el Señor Jesús, que pregunta cuántos panes tienen, para hacerles entender a los discípulos, a ti y a mí, que si vivimos el cielo y si lo tenemos a Él, ya no pertenecemos a nosotros mismos, que nos damos a los demás como pan partido, como pan que se deja destruir, como uva que se deja aplastar, o sea que muere para dar la vida al otro, como uva que se deja aplastar por el lagarero. Ese es Jesucristo, que se dejó matar como cordero manso llevado al matadero, y que de acción de gracias, Eucaristías, acción de gracias, eleva sus ojos al cielo y multiplica el pan, volviéndose el pan partido, Él, Eucaristía, Él, porque es lo que sacia al ser humano que, caído en el pecado y echado del paraíso, ahora va a alcanzar el paraíso. Como el niño que sale de su infancia y llega a ser adulto y va ganando el cielo. La fe que es pequeña como una semilla y que llega a ser madura. Hasta el Apocalipsis, que te va a decir: el río de agua viva, el Espíritu Santo. Ahora hay un árbol de vida que es Jesucristo, que va a dar fruto los 12 meses del año. Tu vida se vuelve vida eterna. Tu vida se vuelve Jesucristo. Cuando tú celebras la Eucaristía, ahora estás tocando el árbol de la vida, pero ya no como el juez, que conocedor del bien y del mal, con criterios solamente humanos y su voluntad humana, ha tocado el árbol de la vida. No, como aquel hombre totalmente libre por el bautismo, capaz de tomar el árbol de la vida y vivir para siempre. Estos son los santos, los vestidos de blanco, que han pasado por la tribulación. Y ahora viene el engaño para ti hoy. Te invito a que pienses en dos hombres, filósofos, Feuerbach y Nietzsche. Pregúntale a tu hijo si conoce a Nietzsche. Pregúntale a tu hija, porque en la universidad y en los colegios están metiendo la filosofía también, y colocan a Nietzsche o colocan a Feuerbach como uno que da solución. Y Feuerbach llega a decir, de donde también entramos a pensar: hay que matar a Dios, y lo que se atribuye a Dios, yo me puedo volver por dentro el superhombre. Es la filosofía del superhombre, la que está entrando en los niños y en los jóvenes hoy, a través de las redes. El superhombre, la soberbia, el pecado original. Y si miras a Nietzsche, dice: Dios ha muerto,
Ahora imagina tú una lápida que la hace Nietzsche. Dios ha muerto. Atentamente, Nietzsche. Colocó, firmó Nietzsche. Pues por esta realidad que hoy estás escuchando, que la palabra te está revelando qué es la Eucaristía y la fuente de la vida, ahora ha llegado una nueva realidad. ¿Cuál es? Hermanos míos, que ahora encontramos una nueva lápida que dice: Nietzsche ha muerto. Atentamente, Dios. Es la mentira de la filosofía del superhombre y es la mentira de la filosofía de la muerte de Dios. Dios reina, Cristo reina, Cristo vive, Cristo impera, y su sangre preciosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia, nos purifica, nos hace capaces de amar. Y a eso se debe que puedas celebrar Eucaristía y que la Eucaristía realice en ti la vida. Por eso el agua te envuelve y la sangre te envuelve desde dentro. Eucaristía y bautismo se vuelven para ti la vida. Y ahora este hombre de barro, retornad hijos de Adán, ahora tienen la vida en Cristo, la vida en Él. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Este corazón sensato es entender la obra de amor que Dios ha hecho contigo, para que no te mueras y seas feliz, tengas la plenitud de su amor. Ahora escríbelo conmigo, con un grito de tu corazón: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Para que adquiramos un corazón sensato. Enséñanos a calcular nuestros años. Enséñanos a calcular que hoy puede ser el momento. No sabemos el día ni la hora. Señor, en este momento, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. ¿Te arriesgas a escribirlo? Para que adquiramos un corazón sensato. Corazón sensato es la fe madura, es la fe robusta, y nos alegremos de la obra que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. Sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, cuerpo entregado para el perdón de nuestros pecados. Este nuevo hombre, Adán, el nuevo Adán, y María, nueva Eva, que en la gruta de Lourdes nos ha revelado la Inmaculada Concepción para que seamos inmaculados, santos, irreprochables ante Él por el amor, sacramento de amor. ¡Qué alegría, hermanos míos! ¡Qué alegría! Démosle gracias. Eucaristía, démosle gracias.